desde el Congreso. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este su programa desde el Congreso. Estamos transmitiendo para ustedes hoy un tema que podría ser muy sencillo. Ya votamos. Las mujeres ya votamos, sí, pero si les contáramos la lucha que nos costó llegar hasta este momento y cumplir 60 años del voto de la mujer en México, para eso estamos aquí. Hoy ese es el tema y eso es lo que vamos a platicar con nuestras senadoras que están como invitadas especiales el día de hoy. Manuel Peregrino, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Pues efectivamente un tema relevante. Normalmente cuando se habla de cuotas de género se revisa si los partidos las están cumpliendo, si los gobernantes en turno plantean estas posiciones. Normalmente no se cumple, esa es la verdad. En los años recientes menos cargos ocupan mujeres, son más destacadas, por eso se ubican más. Vamos a repasar ese tema, cómo ha sido la lucha, complicada por supuesto. Recientemente se cumplieron, como bien dice Jania, los 60 años de que ya pueden votar. Bueno, pues ¿en qué se ha traducido? Vamos a saludar a la senadora Laura Rojas Hernández, es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Senadora. ¿Qué tal? Con mucho gusto por estar aquí con ustedes. Gracias, bienvenida. Y a la senadora por parte del PRI, la senadora Diva Gastelum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, ya se habían tardado, porque los festejos hace rato iniciaron y más que una celebración es un recuento de cosas que tenemos en un orden, sí, que vamos a realizar de aquí al 17 de octubre. Mientras no se recuento de los daños, estamos bien. También. También tenemos que recontar, sí, cosas que se han hecho mal en el pasado y cosas que nos faltan por hacer. No, pues qué decir de las Juanitas, un daño que le hicieron no solamente a las mujeres, a la democracia de este país. Pues vamos entrándole. ¿No más Juanitas, senadora? No más Juanitas. Mira, yo lo primero que quisiera decir es que en estos 60 años de voto de las mujeres, sin duda ha habido avances que hay que reconocer, pero no podemos cantar victoria todavía. Hay muchísimas cosas que están pendientes. Quiero decirles que no solo en México, sino en la mayor parte de los países del mundo occidental, las mujeres somos mayoría en población y mayoría también en el electorado. Entonces eso nos lleva sin duda a replantear dos cosas o a volver a poner en la mesa dos cosas. El tema de la representación en puestos de decisión políticos, en la empresa, en el mundo de la cultura, en la universidad, o sea, seguimos estando subrepresentadas las mujeres. Y por otro lado, también nos lleva a reflexionar sobre la calidad de nuestro régimen democrático y qué podemos hacer las mujeres para no solo ejercer este derecho el día de las elecciones, ir a votar, sino entender que la participación en un sistema democrático como el nuestro es ir mucho más allá y que las mujeres en específico tenemos mucho que aportar. Senadora Gastelum. Bueno, yo contenta de poder hacer un balance de lo que se ha realizado. Ha sido una lucha muy larga. Me parece que a veces es más ruido que lo que alcanzamos, porque la lucha alcanzamos cosas milimétricas. ¿Cuánto pasó para que apenas alcanzáramos el derecho a elegir y a ser electas? Que a mí me parece que la parte de ser electas todavía le falta un buen. El hecho material de depositar un voto por alguien, regularmente por los hombres, pocas veces por las mujeres, pinta de cara que a 60 años el derecho de ser electas no está a salvo, no está totalmente alcanzado. Entonces creo que entre las cosas que tenemos que valorar es esta. 60 años son muy pocos. México llegó tarde a obtener este derecho. La Comisión de Igualdad que presido en esta Cámara de Senadores trae una serie de actividades, entre ellas un holograma que le hemos llamado ¿en qué momento llega México a decidir? Llega tarde, llega con serios problemas y problemas muy nuevos, el tema de las Juanitas, la sustitución, hoy la violencia en contra de las mujeres en este país. Bueno, apenas el domingo 7 de julio se eligieron en 14 estados hombres y mujeres y padecimos una serie de problemas
tenemos mujeres todavía en el hospital, y eso es un reflejo de que el derecho a ser electas le falta y tenemos que impulsar a que sea una igualdad sustantiva en todos los sentidos. ¿Será también un problema histórico-cultural de origen, cuando se ganó desde la revolución, digamos, senadora, ya había esta lucha porque las mujeres participaran y finalmente no lo queremos decir, usted disculpe caballero, pero se gana y luego nos imprime en la Constitución, ¿no? En el 1917 lo trabajaron desde la revolución y los hombres dijeron, qué bien, ganaron las mujeres este derecho, pero nosotros votamos porque no voten. ¿No será un tema también cultural? Una vez que se van avanzando estos caminos, estos escalones, poco a poco y con mucho esfuerzo, una vez que llegan las mujeres ya con esta decisión, dicen, ¿para qué voto si mi gordo, mi marido, tiene la decisión de la familia completa, ¿no? Bueno, ¿no será el tema esa cultural? película ya tiene que cambiar, y tiene que cambiar para bien. Estás hablando de más de la mitad de la población. Somos un grupo social grande y fuerte. La senadora Rojas bien dice que es mayoría, ¿no? Mayoría demográfica y mayoría también en votos. Así es, somos mayoría, pero coincido contigo, Jane, en que sí es un tema cultural. Y quiero decirlo, Clara, que es un tema que tenemos que resolver como sociedad. Una vez que llegamos las legisladoras a ocupar un escaño, una curul, gracias a las cuotas de género, que además mucho trabajo nos ha costado, y quiero hacer un paréntesis, todavía en la última elección federal, la del año pasado, el Tribunal Federal Electoral tuvo que ordenar, a punto de empezar las campañas, que los partidos políticos sí tienen como obligación que cumplir el 40% de sus candidaturas de mayoría. Y eso generó un reverendo caos, al menos en mi partido, en el PAN, porque el partido estaba confiado en que el tribunal no lo iba a ordenar, y literalmente una semana antes de que empezara la campaña tuvo que sustituir a hombres por mujeres para cumplir la cuota de género. Y eso generó un problema muy importante. Y bueno, pero al final se cumplió. Para las que fuimos candidatas de mayoría en ese esquema, fue muy complicado a una semana empezar una campaña en un estado como el mío, que es el Estado de México, de 12 millones de habitantes. Sí. Y muchas candidatas lo sufrieron. Muchas de nosotros llegamos, pero lo que quiero decir es, eso pasó el año pasado. O sea, eso no pasó. Tenemos 60 años de voto de la mujer y eso pasó en el 2002. En este siglo. En este siglo. Entonces, los partidos tienen que entender, y los dirigentes de los partidos y los compañeros legisladores, que somos parte de la vida, del mundo, y que es un derecho de nosotras poder participar en la vida. Y quiero concluir esta intervención diciendo, para nosotras, y sí o no, Diva, es mucho más difícil. Si una mujer aquí se equivoca, bueno, olvídate de que te vuelvan a encargar algo. Pero a los compañeros legisladores, a nadie les cuestiona su capacidad, ni siquiera los ponen en un cargo sin siquiera pensar si tiene experiencia, si es listo, si fue honesto, y nosotros nos cuesta el doble o el triple llegar, nos cuesta el doble o el triple mantenernos, y nos toca el doble o el triple seguir abriendo brecha para las mujeres que vienen atrás de nosotras. Es que si bien entiendo, entonces a lo mejor no es tan importante revisar la historia, que ha estado medio detenida, como bien decía al principio la senadora Gastelum. ¿Por qué? Pues porque no se ha visto reflejado en mucho de lo que vemos ahora. Gobernadoras no hay, presidentes municipales, pues a lo mejor podemos recordar ahorita la de Monterrey, ¿no? Y eso por algún tema noticioso. ¿Cuántas mujeres ganaron ahora elecciones? Creo que no tenemos claro en la mente. Es decir, no sé si sea simplemente el que haya destellos de algunas que salen a defender, el caso de la senadora Gastelum, por ejemplo, las elecciones en Baja California, ¿no? Y son declaraciones que quedan bien guardadas en la opinión pública. Entonces, ¿qué hay que hacer de aquí en adelante? Pues para recuperar esos espacios que por derecho tienen, pero que no se cumplen. Bueno, un poquito regresando, lo que nos ha dado muy duro es la cultura patriarcal. Hemos vivido bajo un régimen de hombres, las leyes son por hombres, pensar para ellos y demás, y eso nos ha pegado fuertemente, pero poco a poco hemos avanzado. Le pongo un ejemplo, esta comisión que presido, apenas llegamos, era un concepto, la equidad, y hoy es un principio de derecho. Entonces creo que lo que nos ha faltado es un marco jurídico más adecuado. Si teniendo la ley, teniendo una disposición, hay resistencias, imagínense en este país, lo que no se prohíbe se permite. Entonces creo que a 60 años, nosotras como senadoras que lo estamos haciendo,
y les quiero compartir toda una escaleta de fechas que hemos manejado a propósito del 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres, entre ellos un tema. Tenemos un foro abierto que se llama 6x60. Me decían que ¿por qué 6x60? Porque 6x60 da 360 y son los grados que queremos dar para poder corregir una serie de anomalías jurídicas, entre ellas con las que nos han pegado federalmente, que es el 219 y el 220, que hay una fracción que dice, sí, excepcionalmente, cuando son convenciones democráticas, y esa es la trampa más tramposa por donde se dejan ir para que las mujeres no entremos. Hacen una gran convención, bien armada, de tal manera que no llegas. Hay que quitar eso, porque yo le digo a mi partido, y seguramente lo hará la senadora, ¿qué es convención democrática o no democrática? Algún partido de este país no tiene convenciones democráticas, porque entonces es un delito. Y hemos caminado con ellos. Pero si te vas a las legislaciones locales, el 7 de julio te concluimos. Y voy a dar un dato que no debiera darlo solamente de mi partido, pero es el que tengo en este momento. Nosotros crecimos exponencialmente. De 98 candidatas a diputadas locales llegaron 58, primera vez que lo alcanzamos. Y de 104 candidatas a presidentas municipales tenemos 40. Tenemos un buen recuento de regidoras y síndicas procuradoras. Pero ¿qué es lo que te desgasta? El litigio de ir a luchar con todas las cabezas políticas y decir, oye, aquí dice la ley, y ellos me dicen, no, aquí dice ayuntamiento. Y ayuntamientos son regidores, presidentes, no sé qué. Y ahí nos borran. Tenemos que nosotras, las legisladoras, junto con el Congreso local y las regidoras, hacerle una cirugía mayor al marco jurídico que regula el derecho a elegir. No, pues sí, claro que nos necesita, somos más para que voten, somos más las que tocamos las puertas, somos más las que tenemos compromiso, pero de allá para acá me parece que el compromiso no está tan claro. No es parejo. Eso en materia de mujeres hoy en el poder, y finalmente nos interesa muchísimo porque tienen que ver por el bien de los ciudadanos quienes arrastran la pluma, ¿no? Quienes arrastran la pluma para hacer nuestras leyes y que nos defiendan. Permítanos hacer una breve pausa, pero para entrar a una siguiente ronda en donde, ¿qué defienden? La mujer de a pie ha ganado también en derechos, me parece también que es un ejemplo indignante que las leyes no están parejas incluso para la mujer de a pie. Se castiga más el robo de una vaca en el norte del país que la violación de una mujer. ¿Cómo nos defendemos? Vamos a hacer esta pausa, si les parece, Manuel, y regresamos entrándole a estos temas hoy por hoy en este siglo. ¿Qué derechos hemos adquirido y cómo estamos finalmente en materia legal? Seguimos desde el Congreso. Lucha superestelar, el Chueco Jiménez contra el Inspector Honesto. En el centro del cuadrilátero el referí es el hombre que dice vámonos que hay lucha. Y recordamos que el Inspector Honesto ha ganado todas sus batallas en el terreno profesional con su famosísima ley antilavado. El Inspector Honesto... En la Cámara de Senadores estamos luchando a favor del desarrollo del país. Por eso aprobamos la ley antilavado, porque con transparencia ganamos la lucha contra el crimen. Vamos juntos para que mano a mano movamos a México. Cámara de Senadores, 62ª legislatura.